Estamos aquí junto a esta tierra y detrás tenemos la Cartuja de Parma para presentar esta nueva obra de Manuel María Bru, Tierra Buena, entender, acoger y vivir la parábola del sembrador. Esta obra es la primera de la nueva colección de San Pablo, que se llama la colección Mashal, en torno a las parábolas. Manuel María Bru utiliza el género narrativo, un género que reivindica, en el prólogo el bisba Francesc Conesa, presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, nos habla de cómo Jesús domina este género de la narración. Manuel María Bru, con ese estilo al que nos tiene acostumbrados, aborda la parábola del sembrador desde 4 perspectivas: la teológica, pastoral, espiritual y moral. Pues qué alegría contar de nuevo en Cruzando Fronteras con Manuel María Bru. Manuel María, muy bienvenido. Muy bien hallado, muy buenas. Bueno, pues vamos a hablar de Tierra Buena, del primer libro de la colección Mashal. Además, yo estoy muy contento porque de alguna manera somos compañeros de la colección. Hagamos fiesta. Así que todo un honor compartir estos primeros números contigo, Manuel. Pues sí, efectivamente, hemos abierto un camino. Además, Tierra Buena tiene un prólogo, yo creo que muy hermoso, del obispo Francesc Conesa, obispo de Solsona, que también lo vamos a escuchar ahora un momento. Acepté escribir el prólogo al libro de Manuel María Bru sobre la parábola del sembrador. Creo que las parábolas de Jesús son un elemento muy peculiar de su lenguaje. Jesús era un gran contador de historias y eso lo muestra en estas parábolas. Los evangelistas recogen más de 40 y eso es muy significativo. Las parábolas son un lenguaje simbólico que atrae, que conecta con la vida de las personas. Es muy bonito ver cómo la gran diversidad de parábolas de Jesús, unas que hablan del campo, otras de la vida familiar, otras de cosas que habían pasado en su época, como aquel administrador injusto, de un delincuente, ¿no?, que había cometido unos robos. Todas ellas las usa Jesús con un lenguaje evocador para enganchar con la vida de las personas e interpelarlas. Por eso es tan bonito hacer una reflexión sobre las parábolas, que por otra parte, como dice Manuel María, tienen diversos niveles de significación. Hay diversas maneras, hay muchas capas en elementos simbólicos de la parábola para poder leerlas y para poder profundizar en ellas. La parábola del sembrador, que es la que comenta Manuel María Bru, es muy bonita y tiene muchísimos niveles de significación, como explica muy bien el autor en la obra. Y es sugerente y nos hace pensar en nosotros como semilla, en Cristo como sembrador, pero también en nosotros como evangelizadores, en la realidad del reino de Dios, etc. Son parábolas todas muy llenas de contenido y llenas de significado. Vale la pena reflexionar sobre ellas. Y a la vez podemos preguntarnos cómo podemos nosotros también hablar de manera que nuestros contemporáneos nos escuchen. Es decir, ¿qué parábolas tendría que contar hoy la Iglesia para enganchar con el lenguaje de los contemporáneos? Jesús era un gran comunicador. ¿Cómo podremos nosotros comunicar hoy el mensaje de Jesús a la gente de nuestro tiempo? Este es un reto y nos lo plantea la lectura de libros como el de Manuel María Bru. Enhorabuena por esta publicación. Y después de escuchar a Monseñor Francés, te tenemos lo que es la pregunta sorpresa para iniciar el programa, que es una pregunta que yo creo que está fuera del ámbito del libro y que es una pregunta muy periodística y muy bien formulada. A ver quién te va a hacer la pregunta. Hola Fernando, saco un momentito aquí en directo para preguntar a mi amigo Manolo Bru, cuyo libro presentamos el otro día en la parroquia de San Juan de la Cruz de Madrid con un elenco de gente que incluía el ministro de Agricultura, no te digo más el nivelazo. Oye, yo quería preguntar a Manolo, tú tienes distintas vocaciones, elígeme una, periodista,
¿Formador de periodistas en Crónica Blanca o escritor? ¿Dónde te ves tú más? Bueno, la verdad es que yo me veo más en mi vocación de sacerdote, que no es ninguna de las tres que me dice Cristina. No, entiendo que ella se refiere a las tres vocaciones en ese ámbito de la comunicación. Bueno, yo me veo más como formador, sí, como formador de periodistas y ahora de catequistas. A mí lo que más me gusta es la docencia, pero sobre todo la docencia informal, es decir, el acompañamiento a las personas en su maduración, no solamente personal, sino también profesional y también como servicio a la sociedad, ¿no? Como ha sido el caso del acompañamiento durante tantos, voy a decir, años, lustros, ¿no? Pues en el ámbito del periodismo, la formación de periodistas, ¿no? Entonces, bueno, además de la formal y académica de la universidad, sobre todo es la informal de ese acompañamiento a través de los grupos y de las actividades de la Fundación Crónica Blanca. Yo ahí es donde más me veo. Eso no quiere decir que tenga también, evidentemente, pues me gusta escribir, ¿no? Me gusta escribir, hombre, si he escrito ya veintitantos libros, pues es porque me gusta escribir, ¿no? Aunque es verdad que yo tengo libros tan variados que yo siempre cuento la anécdota y mi padre me dice que él no se acuerda de tal cosa, pero es verdad que cuando escribí el número 10 y se lo di a mi padre, me dijo, hombre, creo que por fin has escrito algo que merece la pena. Porque he escrito muchas cosas pues muy, pues eso, no solamente divulgativas, sino, bueno, pues muy periodísticas y por tanto que tienen una caducidad, ¿no? Pero bueno, me gusta escribir, evidentemente. Ahora, si tengo que elegir entre las tres, como dice Cristina, me quedo con la segunda, formador, acompañante de otros en general, de periodistas. Ahora me toca más de catequistas, de otros. Pues agradecemos mucho la presencia de Cristina López Slichting aquí en el programa. Hemos hablado de la colección Mashal. También estuvo en la presentación el coordinador de la colección Mashal, que es nuestro amigo común, Quique Fernández, al que vamos a escuchar también muy brevemente. Cuentas de que la colección, una colección de parábolas, alguien puede pensar, ¡guau, las parábolas! Pues en el mercado, y no me gusta la palabra mercado, pero aceptadme que la utilice, en el mercado no hay ninguna colección sobre parábolas. Mira que hay libros y libros, y uno entra en las librerías y a veces dices, ¿todo esto se va a leer? Pues aún habiendo tantos, no había una colección que realmente le dedicase, con una cierta profundidad, ya digo, pastoral. Y por otro lado, pues, bueno, pues de alguna manera pensaba, bueno, pues las parábolas, yo creo poco puedo decir entre lo que entre el vídeo y el obispo Francesco Nessa, poco ya puedo decir de las parábolas, pero las parábolas evidentemente son muy importantes. Es decir, cuando Jesús habla en símbolos, cuando Dios de por sí nos presenta tantos contenidos de la fe en símbolos, es para ayudarnos a entender mejor. Los números en la Biblia no están para liarnos, sino para darnos pistas. Pues con las parábolas pasa lo mismo. Y continuamos el programa porque yo creo que algo de lo que tú en este libro, En Tierra Buena, quieres subrayar es que las parábolas nos conducen a Jesús. Efectivamente, las parábolas nos conducen a Jesús por una doble razón, porque yo creo que cualquier expresión que aparece en los evangelios, ya no solamente de lo que Jesús dice, sino de lo que Jesús hace, de sus gestos, de su mirada, pero también, por supuesto, de todo lo que los evangelios recogen que Jesús dice, nos llevan a él porque él es la palabra, ¿no? Pero es que en el caso de las parábolas yo creo que hay una razón añadida, que es que nos muestra lo más entrañable y lo más profundo de Jesús, que es el amor que nos tiene tan respetuoso. Porque la parábola es una comunicación fundamentalmente respetuosa. No pretende enseñar nada pretendiendo enseñarlo todo, pero no pretende enseñar nada en el sentido de cerrar ninguna enseñanza, sino que es una enseñanza en la que nos está pidiendo es que nosotros nos
introduzcamos en esa historia e introducidos en esa historia de la que nos está contando, nosotros nos enseñemos a nosotros mismos, ¿no? Nos digamos a nosotros mismos, porque el amor de Dios es así, tan diferente al nuestro, que suele ser un amor impositivo, ¿no? El suyo más o menos impositivo, pero siempre algo de imposición hay, algo de interés hay, algo de... Dios no nos quiere así, no nos quiere pudiendo él, teniendo él el único que podría tener la razón de que le tuviéramos que dar siempre la razón porque es Dios, no, quiere que descubramos nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que esto que Sócrates habló, ¿no? De ese tipo de educación basada en fomentar los interrogantes y que sea el propio alumno el que se responde. Bueno, en el fondo yo creo que Sócrates y todos los que pensaron de ese modo tenían como la semilla del verbo de lo que es el modo de comunicar que Dios tiene con nosotros y el modo además que Él quiere que nosotros tengamos entre nosotros. Esta parábola del sembrador puede analizarse, puede contemplarse desde diferentes puntos de vista. Tú en concreto en el libro nos hablas de 5 puntos de vista. Vamos a ir, si te parece, punto por punto. El primero, ver la parábola desde la exégesis bíblica. Sí, yo es el tema evidentemente en el que menos profundizo en el libro por la sencilla razón de que yo no soy exegeta, ¿no? Eh, pero me parece que es fundamental todo lo que los exegetas y los teólogos nos dicen sobre este lenguaje de Jesús, ¿no? Yo creo que aquí hay una palabra, sobre todo de algunos de los que más han estudiado el lenguaje de Jesús y han estudiado las parábolas, que es lo de esa sutil alquimia que se produce, ¿no? Esa realidad de cómo a través de la metáfora nosotros entramos en un mundo donde la interpretación de lo que Dios nos ofrece es una interpretación ilimitada, ¿no? Ilimitada en el espacio y en el tiempo, ilimitada en el sentido de que no es repetitiva, no es siempre igual, ¿no? Yo creo que aquí la exégesis, sobre todo, me parece que la que a mí al menos más me interesa no es tanto la exégesis que va a la precisión en los términos, en las traducciones, sino en el estilo, en el género literario que supone las parábolas y todas las posibilidades que ese género conlleva, ¿no? Y después también te centras en el punto de vista de la teología dogmática, sobre todo en la comprensión de la teología del reino de Dios. Sí, yo creo que ese es el tema clave, es decir, yo eso lo recuerdo que en algún momento de los días que no faltaría clase de teología cuando estaba en el seminario, pero a mí me quedó muy marcado esta idea de las parábolas de que todas ellas nos hablan del reino de Dios, ¿no? Todas ellas nos hablan del reino de Dios. Y Jesús no utiliza tanto la parábola para otro tipo de mensajes que también nos lo da. Evidentemente, todo el mensaje de Jesús, todo lo que Jesús nos enseña, tiene que ver directa o indirectamente con el reino de Dios, porque al final lo que hace es revelarnos la verdad de Dios y la verdad del hombre, ¿no? Desvelarnos a Dios, pero también desvelarnos a nosotros mismos, el misterio humano, la dignidad humana, ¿no? En ese desvelamiento, ¿qué es lo que nos está desvelando en definitiva? La comunión entre Dios y los hombres, y eso es el reino de Dios, ¿no? El espacio donde se vive esa plena comunión eternamente, ¿no? Entonces, por tanto, indirectamente todas las palabras de Jesús hablan del reino de Dios, pero las parábolas es que hablan directamente, porque explícitamente en la mayoría de ellos, ¿a qué podremos comparar el reino de Dios? ¿No? Y entonces nos dice una parábola, ¿no? Y todas estas comparaciones van, yo creo que fundamentalmente en dos líneas. En la línea de la confianza en que el reino de Dios está aquí, ya ha llegado, pero es el sí, pero todavía no. Entonces, en esta paciencia, en esta esperanza, en este saber descubrir los signos del reino de Dios, ¿no? Como esa grano de mostaza que le damos tan poco valor, pero que cuando crece, pero ya está en el grano de mostaza, ya está
el reino, aunque no lo veamos con todo su florecimiento, ¿no? Esa es una línea. Y la otra línea fundamental, yo creo, del reino de las parábolas del reino de Dios es la propuesta que Jesús nos hace de que el reino de Dios, es un regalo de Dios, pero quiere contar con nosotros. En el caso de la parábola del sembrador, yo creo que esta es la clave principal, ¿no? Quiere contar con nosotros porque nosotros podemos ser esa tierra sembrada con perspectivas y con posibilidades muy distintas, ¿no? También te paras en el punto de vista de la teología moral, que por cierto ha sido uno de los más usados, sobre todo en la predicación cristiana. Evidentemente, la parábola del sembrador tiene una lectura moral. Lo que ocurre es que a mí lo que me parece es que en la predicación se ha abusado mucho de esta lectura moral, ¿no? Hasta el punto de que al final pues se ha podido caer en un cierto moralismo, ¿no? Cuando, previa a la moral, la parábola del sembrador lo que nos propone es un interrogante espiritual. Un interrogante, pero espiritual desde el punto de vista más humano existencial. Y al final lo que nos está interrogando es ¿qué quieres hacer tú con tu vida, ¿no? ¿Qué sentido le das a tu vida, ¿no? ¿Quieres vivir cerrado a cualquier cosa que Dios te propone o quieres tener ese corazón blando, ese corazón de carne, esa apertura para que realmente la semilla de la palabra entre en ti? Es una clave de conversión espiritual, que luego tiene una consecuencia moral, claro, porque evidentemente cerrarse a la gracia de Dios tiene un componente moral, pero antes tiene un componente existencial previo, ¿no? Entonces sí existe ese componente moral y hay que incluso pues la clasificación de los distintos tipos de tierra ante la siembra de la palabra, evidentemente se han traducido y es legítimo traducirlos en categorías morales, ¿no? Por tanto, yo recojo sobre todo lo recojo en el ámbito en un ámbito de la moral que es el de la relación con los demás, ¿no? Que yo creo que aquí está la clave, porque la parábola con esa apertura lo que nos está pidiendo es que seamos capaces de acoger lo que Dios nos dice a través de los demás. Por tanto, la apertura a Dios que nos pide la parábola pasa por la apertura a los otros, ¿no? Y eso evidentemente tiene un comportamiento, tiene una categoría moral, ¿no? Claro, en el relato bíblico sería prioritario otro de los puntos de vista, que es el punto de vista de la teología espiritual. Claro, evidentemente me he adelantado un poco con esta explicación, pero que es el de la conversión, ¿no? El de la conversión. Es decir, con una fundamentación teológica muy evidente, que es la de que Dios no quiere hacer nada con nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esta es una llamada a la importancia de la libertad humana, pero una libertad humana no solo proyectada a el comportamiento, sino sobre todo a la actitud, ¿no? Una actitud de apertura o una actitud de cerrazón, ¿no? Y la actitud de apertura a Dios, la confianza en Dios, ¿no? La confianza en que Él es el que el que nos protege, el que nos guarda, el que nos salva, y por tanto tenemos que ir despejándonos espiritualmente del otro tipo de seguridades humanas. Esto supone una conversión, y además una conversión en un proceso vital que lleva la vida entera. Y yo creo que la última perspectiva, la de la teología pastoral, es una de las perspectivas de las que más te gustan a ti, ¿no, Manuel María? Sí, evidentemente, sí. Yo creo que la perspectiva pastoral sobre todo adquiere una dimensión muy novedosa en esta parábola por la flexibilidad en la interpretación de los actores de la parábola, ¿no? Y en este caso sobre todo del actor principal, que es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Evidentemente el sembrador es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo, es el Padre, ¿no? Es la Santísima Trinidad, es Dios mismo, ¿no? Pero la parábola tiene evidentemente una lectura
también en el campo de la teología pastoral, de la misionología, de lo que es la urgencia evangelizadora, incluso diría yo en el contexto actual de lo que son los desafíos de la nueva evangelización, que es fundamentalmente la de acoger la siembra de la palabra, acoger la palabra de Dios no es para quedárnosla nosotros mismos, es para compartirla, ¿no? Dad gratis lo que gratis habéis recibido. Y entonces cuando compartimos este don que hemos recibido y que es capaz de anidar en nuestro corazón y de dar frutos, compartir eso significa evangelizar, ¿no? Y entonces aquí hay toda una dimensión donde todos los elementos de la parábola, los demás actores, que son la tierra, que son la propia siembra, la palabra, que son, pues se ponen en cuestión de un modo distinto cuando nos ponemos en la escena de la parábola, nos ponemos en el lugar ya no solo de la tierra, sino del sembrador, porque también nosotros estamos llamados a sembrar, ¿no? Y aquí la clave fundamental es la misma que la de la primer mensaje de todas las parábolas de Jesús sobre el reino de Dios, el de la paciencia, ¿no? El de la paciencia en el sentido de que a nosotros lo que nos toca es sembrar, no recoger, ¿no? Nos dice también en el libro que viene bien para esta parábola echar mano de la composición del lugar de los ejercicios espirituales. Una buena propuesta también. Sí, bueno, yo como tengo una educación espiritual inicial con las congregaciones marianas, ¿no? Y con los ejercicios espirituales de San Ignacio, pues una de las cosas que a mí más me ha ayudado siempre a lo largo de toda mi vida a la hora de contemplar y de entender y de acoger el Evangelio es esta propuesta que hace San Ignacio de situarse en las escenas y en esas escenas de Jesús verse allí pues del modo más adecuado en cada escena, ¿no? El modo más adecuado, ¿no? Pues a lo mejor como un espectador, a lo mejor directamente como a quien Jesús está interpelando, sobre todo en los diálogos de Jesús. Claro, ponerse en la escena de una parábola supone un paso más, ¿no? Esto es como en el cine, lo que se llama el cine dentro del cine, ¿no? Pues aquí en el relato evangélico, la escena, hay dos escenas y yo propongo las dos escenas, sobre todo en el segundo capítulo. Uno es ponerse en la escena del momento en el que Jesús en el lago de Tiberíades y en la posición en la que él se pone mirando a la tierra, pero los demás están viéndole a él y están viendo el mar detrás. Bien, situarse ahí, y esto yo lo propongo en el libro, pues con ese segundo capítulo en el cual pues le dejo la palabra a un supuesto periodista en tiempos de Jesús que está viviendo el día anterior, porque el Evangelio nos habla de cómo llegó ese momento, de lo que significa todo ese momento en el lago, todo ese contexto, y nos va contando lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo él va haciendo un análisis, va comparando, va viendo lo que a él le está implicando. Bueno, pues esto, evidentemente, la clave de esto es lo ignaciano de ponerse en la escena. Pero luego se propone una segunda escena, el cine dentro del cine o el relato dentro del relato, que es ponerse dentro del relato de la parábola. Y entonces ahí es donde viene lo que decíamos antes de que ponerse dentro del relato supone ponerse en el lugar de la tierra, pero también en el lugar del sembrador, también en el lugar de la siembra. Entonces, bueno, pues ahí son tres actores y dentro de esa escena ya de la parábola, pues también nos podemos situar en lugares distintos, ¿no? Manuel María, decía Cristina que el ministro de Agricultura estuvo en la presentación del libro, así que vamos a escuchar un poquito al ministro y luego continuamos nuestra conversación. Este acto de presentación de este libro, que tiene ya un título bellísimo, La Tierra Buena, y que a partir de ahí entender, acoger, vivir la parábola del sembrador, pues me parece que es realmente muy sugerente, muy sugerente. Se preguntarán ustedes por qué estoy aquí, ¿verdad? En primer lugar, ¿no? Primero porque tuve el honor de estar en la consagración sacerdotal de Manuel. Soy un gran amigo de su padre, don Carlos Bru, de toda la vida, otro gran europeísta. Y además de ello, pues
pues efectivamente soy el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con lo cual todo lo que viene que ver con los agricultores y con la tierra me interesa, me interesa. Y cuando Manuel me habló de este libro, y además me habló de algo que aparece en la cuarta parte del libro, que es muy interesante, la de vivir la parábola del sembrador, que es que había encontrado su inspiración en un pequeño libro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Catecismo de Agricultura. Es que he leído el libro de Manuel, lo acabé de leer la noche del lunes volviendo del Consejo de Ministros de Bruselas, entre Bruselas y Madrid, leí las últimas páginas del libro y me ha parecido auténticamente apasionante. En realidad no he leído el libro, he leído la preedición del libro, mucho más gruesa, pero que tengo anotada y que voy a conservar, por tanto, que con mucho interés, mucha profundidad. Si me permite una expresión absolutamente respetuosa, yo creo que es un tratado de agronomía espiritual, porque realmente la profundidad, y varios de los participantes han hecho ya referencia a ello, reflexiona en torno al análisis de la parábola del sembrador. Manuel María, ¿nos hemos acostumbrado al lenguaje de Jesús? Que es una de las preguntas y fuertes que tú te haces en el libro. Sí, sí. Yo creo que, fíjate, esto está en un contexto, a mi modo de ver, esto está en un contexto más amplio, que es el contexto de la acogida de la buena noticia, siempre novedosa, ¿no? En las sociedades occidentales en las cuales tenemos pues unas raíces cristianas en la cultura, ¿no? Siempre cuando se habla de las raíces cristianas de Europa, cuando se habla de esta huella en la cultura, cuando se dice con toda la razón del mundo, yo lo he explicado muchas veces, ¿no? La identidad de Europa pues se basa en la combinación histórica de tres grandes aportaciones, ¿no? La filosofía griega, el derecho romano y la impronta cristiana, la evangelización. Y todo eso hacemos una lectura positiva, pues es lógico, ¿no? Pero como todo acontecimiento histórico, como todo fenómeno, siempre tiene sus claroscuros. Y en concreto, evangelizar en Europa, y esta es realmente la motivación de la nueva evangelización de Juan Pablo II, evangelizar en Europa y evangelizar en Occidente significa que el Evangelio ya suena viejo, que ha sido escuchado muchas veces, que ya forma parte muchos textos del Evangelio, digamos, del acervo con el que se interpretan muchas cosas, pero a veces de un modo muy superficial, ¿no? Entonces, esto a veces es un freno ante la novedad del Evangelio, ¿no? Eso que pueda hacer el misionero, ¿no? Estoy pensando en este misionero, no recuerdo el nombre, el obispo de Bandasú, que llega por primera vez con Boniano a un poblado en el Centro África y le pide, bueno, comparte tu fe bajo el árbol de la sabiduría, que es donde aquí nuestro pueblo de toda la vida está oyendo a los sabios, ¿no? Y él se da cuenta que lo único que tiene que hacer es relatar el Evangelio, aprendérselo de memoria y relatarlo sin glosa, ¿no? Porque eso es lo que convierte. Claro, oír por primera vez el Evangelio a alguien que no lo ha oído nunca es de una novedad. Y con las parábolas pasa lo mismo. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que como nosotros ya nos lo sabemos, este lenguaje de Jesús, ya no solamente el contenido, sino el modo de expresarse, como que ya lo damos por hecho porque ya nos lo hemos aprendido y no somos capaces de preguntarnos, pero realmente, ¿qué hay? ¿Esto es nuevo? ¿En qué sentido es nuevo? Es distinto, porque es nuevo y es distinto siempre, ¿no? El cardenal de Bruselas, el cardenal Kasser, dice una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? No caigamos en el engaño de pensar que proponemos un mensaje viejo en un mundo nuevo. No, proponemos siempre un mensaje nuevo
en un mundo viejo, ¿no? Entonces, la novedad del Evangelio, por eso nos hemos acostumbrado, claro que sí, nos hemos acostumbrado al lenguaje de Jesús, al lenguaje de las parábolas, y como si fueran cuentos, que no son cuentos, que es un dardo al fondo de nuestro corazón, de nuestra existencia, no es simplemente un cuento con una moraleja, ¿no? Entonces, pero claro, nos hemos acostumbrado a ello y no somos capaces de descubrir la novedad que tiene. Me gusta mucho cómo en el capítulo cuarto defines tú un poco el estilo de este libro, y yo creo que también tu propio estilo, que es ofrecer unas pistas para vivir la parábola del sembrador más sugeridas que propuestas, más inquietantes que resolutivas. Sí, sí, porque inquietante y propositiva y provocadora son todas las parábolas, ¿no? Mm, Claro, es que son infinitas las claves de lectura que ofrece una parábola. No es que sean muchas, es que son infinitas, ¿no? Entonces, claro, y yo lo hay en ese último capítulo, lo que he intentado simplemente es proponer abrir una puerta que nos lleva a un mundo ilimitado, ¿no? Que es el de empezar a jugar, porque esto es como un juego, con todos los elementos metafóricos de la parábola, con los elementos metafóricos de la parábola, ¿no? Y por eso a mí me ha servido mucho para ello, que yo soy un ignorante del mundo agrario, porque claro, como un lenguaje parabólico es un lenguaje metafórico en el sentido de que hay una analogía, y claro, para entender mejor el mensaje que se esconde, cuanto más sepas de la asociación, el mensaje asociado, es decir, los conceptos asociados, que son los conceptos agrarios, pues mejor podrás entenderlo, ¿no? O más pistas te dará. Y yo me iba a lo más sencillo y lo más elemental, que es un librito para niños sobre los temas agrarios, como es ese catecismo. Eso fue la razón por lo que al final pues vino el ministro de Agricultura, porque ese librito que yo utilizo, él lo encontró en la Costa Moyano en Madrid, en los libros antiguos. Eso es el libro del siglo XIX y por eso quiso reeditarlo, que es el Catecismo de Agricultura. Claro, en un lenguaje para niños, donde se explican los elementos esenciales de la agricultura, con utilizar 10, 15, como mucho 20 términos que aparecen en ese librito, ya te abre tantos caminos de reflexión vital existencial para entender, para aproximarte, simplemente aproximarnos a la metáfora de la parábola del sembrador, que es, bueno, es impresionante porque es un camino, ya digo, que no se cierra nunca, ¿no? Entonces, claro, por eso, ante una parábola como la del sembrador, uno nunca jamás puede decir, ya lo he entendido. No, nunca podemos decir lo hemos entendido. Tenemos que seguir contemplándola y contemplarla desde la situación vital en la que nos encontramos, que no es la misma en un lugar que en otro y no es la misma en un momento de la vida o en otro, ¿no? Yo la parábola del sembrador la leo completamente distinta ahora como sacerdote con 61 años que como la leería por primera vez pues con 14 o 15 años, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, evidentemente, a mí ese capítulo último, pues también sí tiene esta clave especial que yo creo bueno, que para mí ha sido verdaderamente providencial, porque ha sido encontrarme con ese libro. ¿Eh? Y entonces ese libro es el que me abrió, me ofreció el índice y me ofreció la clave para empezar a ahondar en todas estas perspectivas. Mm. Manuel María, una de las características de la colección Mashal es la guía didáctica. Tú también como experto en todos estos temas didácticos, ¿qué nos dices de esta guía didáctica de la colección? Bueno, yo creo que es fantástica. Yo creo que aquí el trabajo que ha hecho el equipo de la editorial San Pablo es un trabajo magnífico. Yo cuando me pasaban el borrador dije, bueno, impresionante. Yo creo que ahí hay muchas posibilidades para trabajar con los grupos, muchas, y luego muy abierto. Es decir, que no, que por ejemplo antes que hablábamos de todas estas perspectivas,
pues en la guía didáctica te permite acercarte a todas estas perspectivas y además a través de recursos muy distintos, el de la música, el de la literatura, el del cine, ¿no? Yo creo que es muy interesante esa guía para poder trabajar estos libros en grupos, porque yo creo que este es el objetivo, ¿no? A mí si no me hubieran dicho, es que hemos querido en esta colección que los escritores estéis más en el ámbito de la pastoral, de la evangelización, de la catequesis, etcétera, que en el ámbito de la exégesis sesuda de los textos bíblicos, si me hubieran dicho lo otro, hubiera dicho, mira, yo puedo escribir de muchas cosas, pero no soy exegeta, ¿no? En cambio, ante esta propuesta dije sí, porque y cuando además me hablaron de que luego iba a haber esa segunda parte, pues mucho mejor, ¿no? Porque me parece que forma parte también del mensaje de la parábola del sembrador el que llegue a todos, ¿no? El que la palabra llegue a todos. Y si la labor de los exegetas y de los teólogos es muy buena, en tanto en cuanto es muy necesaria para formar a los evangelizadores. Pero si se queda dentro de ese mundo científico, académico del estudio, pues entonces al final no evangelizamos, ¿no? Y entonces al final, primero, terminamos desvirtuando la revelación y convirtiéndola en una gnosis, ¿no? Y segundo, no cumplimos el mandato misionero, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. Jesús no dice en la ascensión, ahora quedaros bien encerraditos en casa, buscar las mejores bibliotecas, comparar todo lo que yo os he dicho con la sabiduría de todos los pueblos, empezar a hacer reflexiones sobre lo que yo he dicho. No, dice, eso no lo dice. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante que se publiquen cosas como esta colección, no para que sirvan solamente para eh, ampliar la profundidad del conocimiento teológico de la palabra de Dios, sino para darla a conocer, ¿no? Para transmitirla y para que transmitiéndola sea capaz de generar vida y, como nos dice Jesús, vida en abundancia. También en la guía didáctica hay un tema de actualidad, que es que el sembrador no deja de sembrar a pesar de que el entorno le diga que no vale la pena el esfuerzo. Bueno, efectivamente, fíjate que yo creo que aquí nos encontramos, a mi modo de ver, con uno de los desafíos más importantes de la Iglesia y del cristiano de hoy, ¿no? La tentación mayor que yo creo que tenemos hoy en día es la de como dice el Papa Francisco, utiliza un término, la autorreferencialidad, pero que podemos unirle a tantas otras realidades que van unidas a esa autorreferencialidad, que en el fondo es tener miedo, ¿no? al contexto en el que vivimos, tener una visión hipercrítica de la cultura en la que estamos, terminar huyendo, desanimarnos, quejarnos, en el fondo, encerrarnos nosotros mismos. Yo creo que esa es la principal tentación. Y entonces, claro, ahí sí que la partida la gana el maligno frente al plan de Dios sobre nosotros, ¿no? Si no recuperamos la confianza en que Dios es el que evangeliza, ¿no? En que Él ya está allí, ¿no? Cuando nosotros queremos llegar al corazón de alguien, creemos que no, ya está ahí. Lo único que nuestra misión es despertarlo, ¿no? Es ayudar a que pueda ser reconocido y abrazado, pero está ahí ya. Una visión más positiva de la realidad en la que vivimos, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue peor, pues eso lo han dicho en todos los tiempos pasados, ¿no? Y lo seguirán diciendo, ¿no? Pero no es verdad, ¿no? Cada tiempo tiene sus dificultades, Entonces, bueno, yo creo que aquí hay un desafío muy grande que va en esta línea, ¿no? Que tú dices. Pues Manuel María, muchísimas gracias por este libro, Tierra Buena, entender, acoger y vivir la parábola del sembrador, que inicia esta nueva colección, la colección Mashal de la editorial San Pablo. Pues hasta siempre y muchísimas gracias, Manuel María. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Muchas gracias. ¿Te ha gustado esta entrevista con Manuel María Bru en torno a su libro Tierra Buena?
Si es así, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales sobre lo que más te ha impactado de esta conversación con Manuel María Bru.